se acabó el futuro. Les damos la bienvenida. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Historia del Oculto es un filme estrenado en el año 2020, el cual fue escrito y dirigido por Cristian Ponce. Protagonizada por Nadia Lozano, Germán Baudino y Agustín Recondo, cuenta la historia de un grupo de periodistas que, a finales de los años 80, intentarán exponer la corrupción dentro del gobierno argentino, durante la última emisión del programa televisivo que producen. Sin embargo, fuerzas oscuras conspiran contra su plan de proteger el futuro de su país en 60 minutos antes de la medianoche. El cine como medio de expresión artística nos permite revisitar sentimientos complicados de una manera segura, que quizá no sean completamente fieles a cómo fueron los hechos, pero sí en cómo se sintieron para las personas que los vivieron. El complicado pasado que experimentan los habitantes de un país y cómo les afectó en su momento, así como las consecuencias que experimentan en el presente, es una de las cosas más difíciles de revisitar emocionalmente, precisamente porque es algo que nos gustaría dejar en el pasado, pero hacerlo a un lado como si nunca hubiera existido tampoco es algo productivo, porque corremos el riesgo de que regrese. Usando el cine como punto de partida, podemos crear una ventana a esta complicada época pasada por medio de documentales, películas basadas en uno o más personajes históricos, o una historia original situada cronológicamente durante sus eventos, pero que no necesariamente tiene protagonistas inspirados en personas reales. Hace algunos episodios comenté mi dilema con las películas biográficas, específicamente por los diversos factores que impiden que cumplan su premisa de contar la historia real de las personas en cuestión. Es un factor que me distrae repetidamente de la experiencia de disfrutar esas películas, al estarme preguntando qué aspectos añadieron o removieron de los hechos reales para encajar en una narrativa dinámica, por más que la película o serie sea interesante por sí misma. Los documentales son quizá el género cinematográfico que nos puede dar una imagen más fiel por medio de entrevistas a los testigos de la historia real, aunque, por otro lado, sería inocente de nuestra parte tomar a todos los documentales como una visión completamente objetiva del pasado, ya que al igual que con otras expresiones artísticas, se hacen desde la perspectiva en particular de los realizadores. Dejando a un lado los documentales, en cuestión de películas que toman como base de su premisa un hecho histórico, prefiero aquellas que toman una narrativa completamente original, realizadas por personas que los vivieron o, en su defecto, sintieron sus efectos de primera mano, porque les tocó crecer con las consecuencias de los mismos, ya que de cierta forma me permite captar de manera más profunda las emociones sobre el hecho sin las distracciones antes mencionadas. Un ejemplo que se me ocurre basado en la historia de mi país es El Escapulario, que mediante el uso del titular artilugio nos permite explorar 3 historias relacionadas con la Revolución Mexicana y el impacto que tuvo en una madre y sus hijos, añadiendo un toque sobrenatural para ensalzar su narrativa. Otro que se me ocurre y que vi recientemente a cuando estoy escribiendo esto es Sympathy for Mr. Vengeance, donde toda la serie de eventos trágicos que se dan pie en ese filme son derivados en parte por la diferencia económica en Corea del Sur y la incertidumbre provocada por los inicios de la globalización a principios del siglo XXI. La cinta Hausu, de la cual ya hemos hablado en este programa, en toda su fantástica y psicodélica presentación, tiene como centro el trauma de perder a tus seres queridos debido a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, está la película de la cual hablaremos en este episodio, Historia del Oculto, que con una premisa sobrenatural influenciada por las películas de terror de antaño, aborda la sensación de desesperación de sentir que el futuro no está en nuestras manos, sino de seres con poderes de alcances incomprensibles, tomando la perspectiva de un grupo de periodistas e investigadores argentinos, María, Jorge, Lucio, Abel, Eduardo y Natalia, y sus intentos de exponer a una corporación que entre las sombras ha estado controlando a la administración en turno, auspiciados por un misterioso hombre conocido simplemente como Von Merkel. Para ello, convencen a la principal figura de esta asociación, Adrián Marcato, para que diga en televisión abierta toda la verdad, a cambio de que le consigan un objeto de gran valor para él, lo que los pone en una encrucijada, tanto porque deben hacerlo antes de que termine la emisión, que será la última, ya que el programa ha sido cancelado por la presión ejercida desde arriba de la televisora, así como diferentes obstáculos que se les presentan en el camino. Estos van desde las mismas trabas administrativas que tiene el sistema para iniciar un proceso legal en forma, brujería, agentes infiltrados por todo el país y entes que ponen en riesgo la operación, logrando quitarles la vida a algunos miembros del equipo o, mágicamente, desaparecerlos de la faz de la Tierra. Al final, logran conseguir el objeto extraño y llevarlo a las manos de Marcato, que después de darle vueltas al asunto por casi 60 minutos, abiertamente admite todo el daño que le hicieron al pueblo argentino,
y después de usar el curioso aparato para contactar a su familia remotamente, está a punto de usar la palabra mágica para revertir parte del mal que llevaron a cabo, pero justo a la mitad de esta, la transmisión concluye, ante la mirada desconsolada de María y sonidos de explosiones fuera de su ubicación. Dentro del estudio, Marcato ha desaparecido, dejando perplejos a los que estaban cerca de él, no solo por este acto sobrenatural, sino también porque comienzan a ver la realidad de una manera distinta, dándole fin a la película. En el pasado hemos hablado de películas cuya presentación es en blanco y negro, unas por necesidad debido a que era la tecnología disponible en el momento, mientras que otras deciden intencionalmente hacerlo por estética o como complemento a la historia que quieren contar. Un buen ejemplo de esto último es la cinta The Lighthouse o El Faro, de la cual hablamos hace un par de años, que busca a la vez emular las fotografías de finales del siglo XIX, así como enfatizar las intensas emociones que los dos personajes principales despliegan durante sus múltiples confrontaciones. Esto se debe a que, aunque han habido enormes avances en las cámaras actuales para desplegar una alta fidelidad de imágenes y colores, la principal ventaja que tiene la fotografía en blanco y negro es que remueve las distracciones que una paleta más amplia trae a la imagen en pantalla, y destaca los rasgos del rostro gracias al contraste monocromático, que puede ser más dramático dependiendo de cómo se decida combinar con la iluminación. Y en parte siento que esta es una de las intenciones para su uso en la historia del oculto, ya que, además de que la cinta se ve fantástica en blanco y negro, también le da un toque de cine negro o noir y una atmósfera similar a las películas de terror de antaño, aun y que los eventos de la cinta no se desarrollen en esa época. Por ejemplo, cuando Abel por un momento ve a Marcato como una grotesca criatura en la pantalla, no pude evitar pensar en los monstruos que dominaban el cine de terror de los años 50, ya sean insectoides, seres de otro mundo o criaturas de lagunas negras. Pero pienso que esta no es la única razón por la cual se decidió utilizar la fotografía en blanco y negro para ilustrar esta historia en particular, ya que a diferencia del ejemplo que mencionamos sobre El Faro, no se busca retratar exactamente la estética de la televisión de los 80 en Argentina. Debido a que no estaba vivo en ese momento de la historia, ni tampoco he tenido la oportunidad de visitar o vivir en la República Argentina, recurrí a los recursos disponibles en línea para revisar los antecedentes de la televisión a color en el país, y por lo que pude ver, inicialmente se hizo una prueba con este tipo de transmisión durante el Mundial de 1978, para luego volverse parte de la vida diaria el primer día de mayo en 1980, donde la presentadora Lidia Elsa Satragno, mejor conocida como Pinky, aparece primero en blanco y negro para darle la despedida a este formato y darle la bienvenida al nuevo mostrando la bandera argentina ondeando con sus tradicionales colores celeste y blanco con el sol en el centro de manera clara, al menos en ese entonces, para todos los televidentes. Menciono todo este contexto porque, si la intención de la película fuera mostrar de manera fiel cómo era la televisión en la década de los 80s, esta hubiera optado porque las partes en blanco y negro fueran a color, quizá con tonos deslavados y una imagen no tan fiel, pero color a final de cuentas. En su lugar, la imagen en blanco y negro contribuye directamente a la narrativa de la historia, reforzando los aspectos de que, 1, los personajes viven en una dimensión distinta a la vida real, y, en segundo lugar, que no pueden ver la realidad que se esconde entre estos tonos, de la cual solo encuentran destellos durante la transmisión y de manera total al final, aunque solo para Mariana, Alfredo y los pocos que alcanzaron a escuchar las últimas palabras de Marcato. De manera similar a su selección de paleta de colores, la película juega con el aspecto de su imagen para enriquecer su narrativa. Regresando al episodio sobre The Lighthouse, ahí mencionamos que la relación de aspecto en esa cinta, 1.19:1, no solo era para emular la fotografía de la época, sino para incrementar la sensación de incomodidad que sienten los personajes al estar confinados en esta lejana locación, obligándolos a compartir el limitado espacio en pantalla, confrontándolos constantemente. En el caso de Historia del Oculto, aun y que la mayor parte de la historia se nos presenta en un aspecto de imagen similar al ejemplo que mencionamos hace un momento, este cambia en puntos importantes. De hecho, la cinta comienza con un aspecto anamórfico, 2.39:1, al que estamos más acostumbrados en las pantallas de cine, que comprende la escena donde el agente de policía descubre al hombre misterioso tratando de desaparecer el cuerpo encima de un pentagrama. Al concluir esta secuencia introductoria, este aspecto de imagen más amplio da pie a uno más limitado por la mayoría del tiempo, con excepción de dos momentos importantes. El primero es cuando vemos el punto de vista de María durante el ritual que les mandó von Merkel, donde, en una gran transición, se nos muestra uno de los recuerdos de la periodista, donde charla con Eduardo Alonso sobre el prospecto de entrevistar a Marcato para que cuente la verdad que ocultan el actual presidente, el conglomerado de empresas fundado por Marcato y sus aliados, la Kingdom Corporate, y un candidato de oposición que eventualmente perdería su identidad. Y la segunda es justo al final,
Con el cambio de blanco y negro a colores, el aspecto de la pantalla se amplía para quienes estaban presentes en el estudio de televisión. Su uso puntual en estas escenas es lo que me hizo pensar que no es solo un detalle estético, sino que también es parte de la narrativa, donde para los personajes principales, el panorama es más amplio justo antes de indagar la verdad sobre las personas que dirigen al país, es decir, a partir de ese punto les robaron el color a su existencia y su futuro, pero, al menos, no eran perseguidos directamente por estas entidades sobrenaturales. Es en el momento que deciden ir directamente tras ellos para exponer sus horribles actos que, al igual que el aspecto de la imagen, sus opciones se ven drásticamente reducidas, al grado de quedar confinados a una casa y a lo que suceda dentro de la pantalla de un televisor. Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 90% de la fotografía en la película es en blanco y negro, pero además del uso puntual de la imagen a color al final, en ciertos momentos donde los personajes se van acercando a la verdad de la Kingdom Corporate, encuentran pequeños destellos de color, particularmente tonos en rojo. Interpreto este elemento narrativo precisamente como eso, de que se están acercando a encontrar la verdad de las cosas, pero como es solamente un tono, es por un lado una pequeña parte de lo que buscan y, por el uso cultural de ese color en particular, una advertencia del riesgo que corren por adentrarse de más en esta investigación. Un detalle menor, pero que le añade a la atmósfera sobrenatural de los eventos que vemos en la cinta, es que durante la transmisión del programa, 60 minutos antes de la medianoche, vemos prominentemente no solo la hora actual y una cuenta regresiva, sino también la temperatura. Esto por sí mismo no es algo inusual, ya que, hasta la fecha, los programas de variedades y noticieros locales en televisión abierta lo siguen haciendo. Lo interesante es que, a pesar de que el programa inicia ya entrada la medianoche, conforme se desarrolla la mesa de debate, la temperatura va subiendo poco a poco, iniciando alrededor de los 9 grados para llegar hasta por encima de los 20, lo cual, al menos en el lugar en donde yo vivo, sigue siendo bastante fresco y agradable, pero sí es mucho más caliente a como regularmente se desarrolla el clima durante la noche. Pudiéramos interpretar esto como lo más obvio, que la atención de la mesa de debate en el programa, integrada por Linares, Aguilar, el conductor y Marcato, van subiendo por las aseveraciones de este último. O, por otro lado, un indicio tangible de que las entidades sobrenaturales de las que habla el autoproclamado brujo se están haciendo cada vez más presentes conforme Marcato va relevando las ofrendas que la Kingdom Corporate les hizo, así como la llamada que reciben al aire, donde en un inicio parece ser una televidente lamentando que esta sea la última emisión, pero que cuando pide hablar con Marcato, utiliza un lenguaje vulgar similar al demonio que posee a Regan en El Exorcista. Si el nombre del director de la cinta, Cristian Ponce, te suena de algún lado, probablemente es por ser el creador del programa La Frecuencia Kirlian, una colección de historias sobrenaturales que ocurren en la ficticia ciudad de Kirlian, narrados en su mayoría por el locutor de radio de la estación local. Tanto por su estilo distintivo de animación, así como la atmósfera de leyendas urbanas, me pareció que es una gran serie del género de terror, razón por la cual ya hablamos de ella previamente en este programa. Y aunque no tiene una conexión directa con Historia del Oculto, al menos no al grado de que tengas que haber visto forzosamente la serie para seguir la historia de la cinta, mi sugerencia es que la busques si te gustó esta película. Además de que ambos proyectos comparten el concepto de contar historias basadas en leyendas urbanas o hechos reales mezclados con un toque fantástico, hay ciertos elementos visuales que enlazan ambos trabajos de Ponce. Por ejemplo, está la manera en la que NN es borrado de su dimensión, ya que, en lugar de ser solo una disolvencia, es una combinación de glitches y estática como pasa en ciertas ocasiones durante la serie. Muchos de los personajes dentro de la frecuencia Kirlian, sean humanos o no, son ilustrados en su mayoría a manera de siluetas en color negro, y sus ojos, nariz, boca, etc. son dibujados en blanco, los cuales son muy parecidos a la entidad que se aparece frente a Belle dentro de la casa. Durante el ritual, cuando María, Lucio y Jorge tienen los ojos vendados, una puerta se abre en el cuarto, revelando una luz roja y un enorme tentáculo que se acerca a Belle, activando su verdadera naturaleza. Quizá me equivoco, pero es probable que este tentáculo pertenece a la criatura que vive en las profundidades de Kirlian, justo debajo de la estación de radio. Y por último, aunque no tengo un ejemplo exacto con que compararlo en la serie, se encuentra la animación que representa la muerte de Lucio a manos de Abel, donde el close-up del rostro del primero se va volviendo un cráneo conforme el peligro se va acercando. Lo más cercano a este momento en la frecuencia Kirlian es un momento donde vemos el cráneo de uno de los niños con un fondo en espiral, pero en esta escena es más estilizado, mientras que en el filme la ilustración es muchísimo más realista. Nuevamente, estos detalles no son esenciales para disfrutar esta película, más bien son una sugerencia para ver o volver a ver la frecuencia Kirlian. Además de que, gracias a que la producción de este episodio se ha demorado lo suficiente, puedo incluir el detalle de que recientemente se ha anunciado el lanzamiento e inicio de grabaciones de la película live action de esa serie, donde será interesante ver si se entrelazan detalles de estas dos historias,
además de que parte del elenco de la historia del oculto va a participar en esa producción. La producción de este podcast se ha retrasado aún más, por lo que ahora puedo incluir el detalle de que la película ya lanzó su tráiler y está en las vísperas de estrenarse. Espero sinceramente no tener que incluir un nuevo párrafo diciendo que ya está en las salas de cine. La película de la frecuencia Kirlian se estrenó a principios de este mes, octubre del 2025, en festivales selectos. A finales de abril del 2026, la frecuencia Kirlian tuvo su estreno nacional en Argentina y en festivales dentro de Brasil. Les pido una disculpa sincera por esta demora en la producción de los episodios. Continuando con el programa, uno de los actores que va a aparecer en la película de la frecuencia Kirlian es Germán Baudino, quien en esta cinta interpreta a Adrián Marcato, y un sutil detalle que en mi opinión solo se puede apreciar en su totalidad después de haber visto la película al menos una vez, es el gesto que hace Abel cuando se hace un close-up al brujo empresario. En este punto de la cinta, todas las personas involucradas en esta operación tienen un rostro tenso desde el primer momento, el cual se incrementa cuando comienza el programa dadas las implicaciones de lo que buscan conseguir, por lo que las reacciones particulares de Abel pueden entenderse, más aún que de todos en el grupo es el más nervioso. No es hasta que tenemos todo el panorama de su papel en la historia que podemos interpretar de manera distinta el gesto que hace al ver de cerca el rostro de Marcato, sintiendo en ese momento su mirada e influencia a través del televisor, o quizá la de esas entidades que condenaron el futuro. Adicionalmente, y quizá me equivoco con este detalle, pero cuando Abel está hablando con Jorge y este último lo presiona para que le cuente su experiencia en las granjas de la Kingdom Corporate, me pareció ver que la sombra se queda inmóvil en la pared, ¿no es así? No sé si a ustedes les pareció así ese detalle, como si fuera Drácula en Bram Stoker's Drácula y, bueno, no exactamente como Nosferatu, pero pues también el detalle de la forma en la que están esas sombras. Puede que sea realmente la sombra de uno de los árboles, en realidad, pero me dio esa impresión la primera vez que vi la cinta y de manera más fuerte en la segunda y en subsecuentes vistas de la cinta. Combinando esto con el contexto completo del personaje, ya que Abel está como un infiltrado de las fuerzas externas que distorsionan la realidad, haciendo creer al resto del equipo que lo conocen de toda la vida, cuando en realidad se integró hace muy poco. De la misma manera, cambió mi percepción del encuentro que tiene con la criatura oscura con ojos blancos después de probar la hierba de Von Merkel, donde instintivamente como espectador piensas que la amenaza viene de lo desconocido, cuando en realidad proviene de quien considerábamos un aliado. Ya que mencionamos esta escena, previo a ella escuchamos una voz que llama a María y que la va guiando a una de las habitaciones, hasta encontrar que viene de una grabadora en constante repetición. Al detenerla, la puerta de la habitación se cierra, la luz se apaga y vemos una silueta detrás de la periodista. Considerando nuevamente el contexto completo del resto de la historia, se sugiere fuertemente que estas manifestaciones son un esfuerzo de Eduardo Alonso, un miembro del grupo que con su iniciativa puso en marcha la operación para desenmascarar a la Kingdom Corporate y, a cambio de encontrar la verdad, ahora su existencia está borrada de esta dimensión. Aún con los elementos fantásticos que mencionaron y particularmente los que suceden al final de la cinta, la manera en que se muestra la reacción de María y los sonidos que se escuchan afuera de la casa me hicieron pensar que quizá estaban inspirados en un hecho de la vida real, porque no parecen sobrenaturales o de máquinas que provienen del espacio exterior, sino más bien de armas o vehículos militares. Ahora, por razones geográficas no estoy familiarizado con la historia argentina a diferencia de la mexicana, por lo que no es un hecho que pudiera reconocer a la primera como en el caso de Quién lo mató o 5 de chocolate y 1 de fresa. Así que, basado en el año donde suceden los eventos del filme y la mención de las Islas Malvinas, busqué algún hecho histórico que encajara en ese periodo de tiempo y, aunque muy seguramente me equivoco, creo que la alusión dentro de Historia del Oculto es al evento conocido como la Semana Santa de 1987 o el inicio de la sublevación de las caras pintadas. Nuevamente, debido a que no es la historia de mi país, seguramente algún dato o contexto pudiera escaparse de mi comprensión al respecto de este hecho histórico, por lo que siéntanse en la libertad de enviar sus correcciones, sobre todo si escuchan el programa desde la Argentina. De manera breve, esto es lo que entiendo sobre estos eventos en términos generales, después de revisar varios artículos publicados en periódicos nacionales. Bajo las órdenes de la dictadura que rigió al país durante los 70 y principios de los 80, la milicia argentina cometió varios crímenes contra la humanidad en el país, atrocidades que buscaban que se les perdonaran con la justificación de que no podían desobedecer una orden de comando superior. La derrota en la Guerra de las Malvinas fue una pieza clave en el regreso de las elecciones democráticas para la República en 1983,
debilitando lo suficiente la dictadura para que no pudiera evitarlas. El candidato que eventualmente se convirtió en ganador, Raúl Alfonsín, tenía como una de sus propuestas anular esta amnistía que tenían los militares y procesarlos bajo 3 niveles de responsabilidad: aquellos que ordenaron estas barbaridades, quienes las llevaron a cabo y finalmente a quienes la llevaron a niveles extremos. En uno de los juicios cuya sentencia se emitió en diciembre de 1985, se eliminaba esta clasificación y todos los militares podrían ser juzgados sin importar si emitieron órdenes o alegaban solo haberlas cumplido. El gobierno intentó regresar a su postura anterior al respecto, pero entre que cada vez más militares eran llamados a juicio y el sentir de la población en general de que se hiciera justicia ante el sufrimiento infligido al país, las tensiones fueron creciendo cada vez más, hasta que a la medianoche del 16 de abril de 1987, un grupo de militares liderados por el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en una de las escuelas de infantería con la intención de que reconsideraran sus demandas con el reconocimiento de la labor que tuvieron que cumplir en la Guerra de las Malvinas. En varias de las fuentes que consulté, incluyendo una entrevista con Rico 30 años después de este evento, se hace hincapié en que no se buscaba hacer un golpe de Estado. Durante estos 3 días, los medios de comunicación, en particular la radio y televisión, tuvieron un gran papel en la difusión de los hechos relacionados a esta sublevación. Sin embargo, también se hace la observación en algunas fuentes que ciertas entrevistas, en particular aquellas hechas a los militares, se hicieron sin mucho cuestionamiento frente a sus acciones. En la noche del 19 de abril, el presidente Alfonsín se reunió con los militares, quienes eventualmente se rindieron. Pero no hubo el resultado que la población esperaba. En su lugar se dio a cabo la aprobación de las llamadas leyes de impunidad, que impidieron en su totalidad el juicio de los crímenes cometidos contra la humanidad, exceptuando el robo de bebés nacidos en cautiverio. Lo que más me sorprendió de todo esto es que estas leyes continuaron en efecto hasta el año 2003, cuando se declararon inconstitucionales por el Congreso de la Unión. Y sorprendentemente porque, 23 años parece mucho, pero para este tipo de cosas realmente no, fue, al menos para mí, fue de casi como si fuera ayer, desde la era moderna. Por eso la sorpresa de que, a pesar de que esto fue hace casi 40 años, hace la mitad del tiempo, hace 20, eso fue cuando por fin se hizo en la Constitución de que esto estaba mal, ¿no? Eso es lo más sorprendente. Reiterando el punto, puedo estar equivocado con que si este es el hecho histórico que se hace referencia dentro de la película de la historia del oculto. Con lo que sí puedo conectarlo es con la parte al final de la historia. Cuando Marcato por fin obtiene el objeto que acordó con los periodistas, él se arrepiente en televisión nacional de todo el daño que sus acciones causaron y por robarle la posibilidad de un futuro al pueblo argentino. Un sentimiento noble, si lo vemos por sí solo, y que muestra que no ha perdido ese lado humano, pero que resulta ser vacío, ya que esta disculpa viene sin algún tipo de beneficio para los afectados y se hace cuando quien la perpetró ya aseguró su bienestar. Es similar a cuando se le priva de la libertad a alguien inocente por error, o sin ninguna prueba con que juzgarlo más allá de protestar contra la corrupción e ineptitud de las autoridades, y se le libera décadas después con solo una disculpa por parte del sistema judicial. O, en el caso que mencionamos, se cometen atrocidades que dejan un rastro de víctimas y se trata de excusarse diciendo que se estaban siguiendo órdenes. Y lo peor del caso es que en ocasiones a estos seres se les hace películas que los pintan como figuras trágicas con las que se debe simpatizar porque no sabían el alcance de sus actos. Entiendo que los seres humanos somos imperfectos y actuamos con la información e intenciones que tenemos en el momento, pero usualmente en estos casos hay cientos o miles de personas tratando de advertirles de las consecuencias que tendrá continuar en esa trayectoria, tanto en la actualidad como en el futuro cuando ninguno de los involucrados estará presente. En el momento que se produce este episodio, existen ejemplos tangibles de esta situación, tanto en mi localidad, a nivel nacional, así como internacional, en cuestiones políticas, de seguridad, climáticas, incluso varios genocidios a una escala que pensamos no se podía alcanzar nuevamente en la historia. Trágicamente, ninguna de estas situaciones es nueva, sino más bien el resultado de décadas de ver cómo, por asegurar el beneficio personal, se deshumaniza a quienes se oponen e incluso se les pone en el papel de villanos porque están en contra del progreso del país, cuando originalmente se les asignó el poder y los recursos para intentar sacarnos de la trayectoria en la que nos encontramos ahora, donde probablemente no haya país que dejarles a las generaciones que nos siguen. Es bastante frustrante, porque aún con todo este concierto de errores, aún se pueden cambiar las cosas, de que su legado no sea recordado como quienes condenaron a la humanidad a su perdición, pero increíblemente se niegan a hacerlo. Quizá no es tan simple como arreglar todo con una sola palabra, pero el silencio al respecto retumba en los destinos de cada uno de los afectados. En cuestiones un poco de más levedad,
¿A ustedes les pareció que la palabra que Marketo intenta decir es Calimán? Sé que al final del día es algo que no importa, ya que siento que el punto de la escena es que se interrumpe justo cuando iba a tener efecto en el mundo general, pero hasta la fecha me queda la duda si hacía referencia al héroe creado en México, que, coincidentemente, con sus poderes místicos luchaba contra seres sobrenaturales, así como instituciones corruptas. Si bien la historia se desarrolla dentro de un contexto sobrenatural y o de realismo mágico, es fácil hacer la analogía de cómo en el mundo real, el futuro parece ser cada vez más incierto, gracias a que la visión de quienes tienen una gran influencia para procurarlo parece estar siempre en el aquí y el ahora. Honestamente, desconozco si en nuestra realidad existen fuerzas sobrenaturales que afectan para bien o para mal los eventos sociopolíticos de nuestra sociedad. No es por falta de creencia o fe, ya que hay aspectos que por el momento no podemos explicar por medio del método científico, pero lo que sí he visto repetidamente a lo largo de mi vida, tanto en los libros de historia, periódicos y transmitido en distintos medios electrónicos en tiempo real, es como las personas con poder económico y político frecuentemente sacrifican el futuro del mundo con sus acciones para asegurar su presente. Ya sea por especulaciones bancarias o de bienes raíces que provocan crisis económicas con efectos inmediatos y a largo plazo para los ciudadanos, como que el salario mínimo cada vez deja de ser suficiente con los aumentos en los precios de la canasta básica, o la dificultad para retirarse de manera digna en el futuro y obtener un hogar propio en la actualidad, explotación desmedida de los recursos naturales, falta de regulación a los contaminantes que emiten las empresas, por mencionar algunas de estas decisiones donde se sacrifica la prosperidad del futuro colectivo por procurar las ganancias individuales de unos pocos. Lo irónico del caso es que muchas veces lo hacen, o más bien se dice que lo hacen, en favor de crear una mejor sociedad donde las niñas y los niños puedan desarrollarse plenamente, mientras que, además de las acciones anteriormente mencionadas, se reduce o disminuye el presupuesto para programas de educación, salud, arte, entre otros, que sí tienen un impacto positivo en las infancias, pero que no genera las ganancias que ellos, o las entidades a quienes les rinden cuentas, esperan. Y por entidades no me refiero a algo fuera de este mundo o protagonistas de teorías conspiratorias, sino más bien iniciativas privadas que apoyan a los candidatos a llegar a puestos importantes en el gobierno para impulsar leyes o licitaciones que beneficien a sus industrias. Por ello, aun y que alguien que se postule tenga las mejores intenciones de cambiar las cosas, el tener que responder a estos compromisos hechos en el camino es como hacer un pacto de sangre. Cuando llegas al punto de tu vida en que te das cuenta de esto y tienes algo de conciencia por el bienestar de tu comunidad, tu instinto es intentar lograr que esta indiferencia por parte de quienes están a cargo no suceda, de levantar la voz tan alto que no pueda ser ignorada. Pero el intentar luchar contra esto puede sentirse como enfrentarse a seres de otro mundo, una pelea que parece ser imposible de ganar debido a la enorme diferencia de poder y cantidad de recursos que pueden lanzar en tu contra, si te opones a sus planes. En el episodio sobre 5 de chocolate y 1 de fresa, mencionamos un ejemplo puntual en la historia mexicana de las consecuencias que puede tener oponerse al Estado, aun y que sea simplemente para reclamar los derechos humanos fundamentales. En el caso particular de la historia del oculto, se refleja lo sobrenatural y desesperanzador que puede sentirse esta lucha de distintas maneras. Quienes están en el poder tienen aliados y seguidores por todas partes, como si fueran una serie de tentáculos infinitos provenientes de una entidad poderosa pero sin rostro aparente, listos para tomar acción y llevar a cabo su voluntad a cambio de favores o simplemente porque simpatizan con sus metas, y no puedes saber quién está de su lado a simple vista. Incluso, como en el caso de Abel, pueden parecer que están dentro de tu círculo social todo el tiempo, y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Las diferentes versiones de Invasion of the Body Snatchers, The Faculty y They Live son otros ejemplos similares dentro del cine que también capturan esta sensación. Tienen la capacidad de saber dónde vives y quiénes son tus seres queridos, no por medio de habilidades psíquicas, sino simplemente con ver los registros públicos, así como usando las cámaras de seguridad privadas montadas en las calles principales o en tu misma colonia. Dentro de la película, esto lo podemos ver en cómo dan rápidamente con Natalia, y la persiguen constantemente mientras busca la casa donde está el aparato que solicitó Marcato, así como el breve vistazo que tenemos sobre la vida personal de María, ya que por un lado, su tío, que parece ser un juez con las facultades para enjuiciar a los miembros de la Kingdom Corporate, no se anima a hacerlo hasta estar seguro de que no habrá represalias, porque sabe de lo que son capaces. Por el otro lado, está la relación con su madre, a quien por su conversación sabemos que tienen mucho de no verse, lo cual podemos creer que se debe a lo extenuante que ha sido el trabajo de investigación para traer abajo a esta sobrenatural corporación, o puede ser porque María trata de mantenerla al margen de la situación y no sufre las consecuencias por ser uno de sus seres más queridos. Cuentan con la influencia suficiente para cortar tu voz si tratas de alzarla en su contra.
ya sea dispersando manifestaciones pacíficas o cortando la transmisión de radio y televisión sin necesidad de usar ataques electromagnéticos, sino tan solo con una llamada amenazando con retirar su apoyo o patrocinios. Ahora, con la proliferación del Internet y la facilidad de tener una cámara, se pueden saltar estos medios oficiales para denunciar injusticias, pero gradualmente han avanzado las tácticas para destruir la reputación de quienes se atreven a rebelarse con estos recursos ante el público general, o el intentar regular estos medios emergentes para controlar esos mensajes de protesta. Con la intención de borrar la evidencia de sus acciones, dejan un rastro de cadáveres que luego tratan de ocultar a pesar de que pudiera existir una gran cantidad de pruebas sobre estas masacres, como a la persona que desaparece en su identidad al inicio de la película, que a pesar de ser un candidato reconocido de la oposición, en el presente de la historia, solo se le denomina como NN, o el evento en la historia mexicana que mencionamos en el episodio sobre 5 de chocolate y 1 de fresa, que se ejecutó para preservar una buena imagen a la comunidad mundial que tenía los ojos en el país por las Olimpiadas, son todos ejemplos de este punto. Y adicionalmente, como dato general, por lo tardado que fue la producción de este episodio, pues no sé si a la misma escala o con esas infames acciones que se tomaron en 1968, pero con el mundial que se está dando, al menos en México, no es que se va a dar en México, se va a dar solo una parte. Se están dando ejemplos de esto, a lo mejor no como una masacre, como lamentablemente ocurrió en 1968, sino gentrificar las partes cerca de los estadios, el desalojar personas que viven aquí para darle espacio a los turistas y cosas así, que es para asegurar la imagen o el futuro de las personas que están a cargo en este momento y no en los ciudadanos que van a vivir aquí por esperando décadas, ¿no? El futuro, otra vez sacrificando el futuro por un presente inmediato que es demasiado efímero como para hacer esos sacrificios por otras personas. Y por último, tienen la habilidad de reescribir la historia a su conveniencia, ofuscando el camino hacia la verdad, alterando los registros de las personas desaparecidas y, con el paso del tiempo, revisionando los hechos históricos para girarlos a su favor. En el caso de esta película, se utilizan las discrepancias entre el número de hijas o hijos que tuvieron los allegados de la Kingdom Corporate como una muestra de esto. Pero en la vida real, tenemos la negación de genocidios en el pasado y el presente, alterar la naturaleza de la lucha de figuras como Martin Luther King, con el propósito de, irónicamente, condenar a quienes buscan conseguir sus ideales en nuestros días, o negar que desapariciones masivas de personas ocurrieron alguna vez. Precisamente porque estas entidades usan el paso del tiempo para lavar sus injusticias, es que frases como que tal tragedia no se olvida se utilizan repetidamente en la difícil lucha contra estos poderes que parecen ser de otra dimensión. Por ello, creo que no es casualidad que los protagonistas de esta película sean periodistas de investigación, una de las profesiones más peligrosas de realizar en el mundo, y particularmente en Latinoamérica por sus índices de mortalidad, ya que constantemente están buscando las respuestas a las preguntas más incómodas contra personajes que tienen el poder de arruinarles la vida en diferentes ámbitos, teniendo como María que arriesgarla, así como sus relaciones interpersonales, simplemente por querer encontrar la verdad. El último punto sobre reescribir u ofuscar la búsqueda de la información es un punto que particularmente resuena conmigo. Cuando era más joven, había muchos momentos en los que deseaba tener un dispositivo, un reloj o el equivalente a una enciclopedia en carta portátil, como personalmente interpretaba este concepto abstracto en ese tiempo, que me permitiera consultar información en el momento en que la necesitara, con la que pudiera despejar mis dudas o, en su defecto, confirmar que estaba en lo correcto con cierto dato histórico o pedazo de trivia acumulada por mi educación, décadas de exposición a los medios audiovisuales y conocimiento estadístico de al menos mi equipo favorito de fútbol. Pensaba yo que, con este artilugio que contuviera la información histórica de la humanidad, la ignorancia no tendría cabida. Eventualmente, este teórico aparato se volvió realidad en la forma del Internet de manera general y de los teléfonos inteligentes de manera portátil. Al fin, mi deseo se cumplió, y por un breve momento en la historia, mis dudas se podían resolver con seguridad en cuestión de segundos. Desconozco si esta es la razón de por qué el objeto de poder con el que buscan convencer a Marcato de contar la verdad termina siendo un teléfono celular, o simplemente era para indicar la atemporalidad en la que operan los brujos detrás de la Kingdom Corporate. Pero me llamó mucho la atención este detalle por mis deseos juveniles que mencioné, de que un celular es un dispositivo que, si le damos el mejor de los usos, nos permite conectar con otras personas a enormes distancias y por medio del Internet acceder a un gran catálogo de información en la palma de nuestra mano. Sin embargo, en términos generales, aunque el Internet es una gran fuente de conocimientos en ciertos aspectos y les permite a las personas aprender habilidades que, de otra forma,
les sería muy complicado acceder por cuestiones económicas o geográficas. La verdad se oculta cada vez más entre desinformación disfrazada de confianza infundada o entes que intencionalmente lo ofuscan para su propio beneficio. Durante el proceso de escribir este episodio vi un par de historias donde se toca el tema de ocultarle la verdad a un gran número de personas, una animada y otra en un juego de video, que va desde una nación completa hasta una nueva generación de la humanidad. Las razones para negar este conocimiento a las personas siempre tratan de justificarse por un bien mayor, particularmente el evitar repetir errores del pasado, pero que termina teniendo un efecto negativo en la población, quienes se ven afectados gravemente por este punto ciego en su forma de entender el mundo a su alrededor. Como hemos mencionado varias veces durante el episodio, existen ejemplos en la historia sobre intentos de tratar de reescribirla, ya sea negando que ciertos eventos existieron, destruyendo los registros de estos y de ideologías que no les favorecen, o, en su defecto, dándole un ángulo que beneficia a quienes la verdad les parece incómoda para sus intereses, siendo ayudados por la cada vez mayor distancia que existe entre ese pasado y nuestro presente. La cuestión es que, aun ahora que en teoría hay más acceso a la información a nivel mundial, se siente que esta distorsión o reinterpretación de eventos avanza aceleradamente gracias al uso de la tecnología que impulsa estas arcaicas prácticas de control y autoritarismo. Todo esto con el objetivo de hacernos sentir abrumados, tal como en la cinta, para que nos rindamos ante esta imposible entidad que parece inamovible, inalcanzable e indestructible, y permitir que nos destruya o absorba junto con nuestros seres queridos. Pero la cuestión es que, ante toda esta fachada de poder aparentemente infinito, estos movimientos son eventualmente derrotados o destronados por la gente, ya sea activistas y periodistas como María y su grupo, o por la voluntad de la población que eventualmente puede ver su fragilidad detrás de todas las ilusiones y engaños que hicieron para disfrazar sus actos o ganarse su confianza. Esto por supuesto no es un proceso fácil, y deja muchas desgracias en el camino, pero es posible, solo no hay que rendirse. No hay que rendirse en estar alerta de las injusticias o las distracciones que quieren hacer para ocultarlas. No hay que rendirse ante su deseo de querer que luchemos entre nosotros. No hay que rendirse en recordar las tragedias para procurar que no vuelvan a ocurrir. Esto puede ser uniéndonos a marchas o demostraciones públicas, así como otras maneras activas en las que podemos participar para resistir ante estas fuerzas, como señalar de manera constructiva cuando vemos estas injusticias replicadas en nuestros conocidos, e inculcarle el valor de preservar la verdad a los más jóvenes. Ya que lo más importante en que no hay que rendirnos es en que nunca nos dejen de importar nuestros seres queridos, comunidad y el futuro de quienes continuarán con la historia, años después de que nosotros solo seamos un recuerdo dentro de ella. Todos los países que integran América Latina tenemos nuestras historias particulares que forman parte de la identidad de cada una, pero algo que nos une, además de la geografía, es el hecho de que mucho de nuestro pasado está centrado en sangrientas luchas, ya sea por conseguir nuestra independencia contra los conquistadores o contra la tiranía y la corrupción de nuestros propios gobernantes. Quizá tenemos fama ante el resto del mundo de ser personas de gran alegría por nuestras coloridas celebraciones nacionales, pero siento que al menos una de las razones por las cuales nos gusta festejar de esa manera es porque queremos apreciar esos buenos momentos, porque no siempre fueron así. Para tener las alegrías que gozamos en el presente, tuvimos como país que atravesar muchas desgracias en nuestro pasado. De ahí la empatía que también tenemos con otros grupos de personas en otras latitudes que históricamente han pasado y siguen pasando por cuestiones similares, pero siguen celebrando los momentos juntos a pesar de que la tragedia esté a la vuelta de la esquina. Yo particularmente no crecí en la República Argentina, por lo que las situaciones específicas que se hacen referencia dentro de Historia del Oculto no son unas que me tocó vivir, escuchar a mis familiares hablar o aprender en la escuela, pero que puedo empatizar como ciudadano latinoamericano en relación a la frustración de querer cambiar un sistema que parece de otra realidad, que su forma de operar se repite a lo largo del tiempo y el espacio y que consume cada vez más la posibilidad de un futuro próspero para las generaciones más jóvenes en todo el mundo. Y todo esto lo cuenta utilizando diferentes recursos visuales que no solo nos aterrizan en la época donde se desarrolla la cinta, sino que también forman parte de la historia, transmitiéndonos esa sensación de estar en otra dimensión, donde los límites que la definen se van haciendo más asfixiantes, y el brillante color de la vida puede desaparecer de un momento a otro, invitándonos a apreciar los buenos momentos y seguir luchando por ellos, antes de que nos llegue la medianoche. Les recordamos que pueden compartirnos sus opiniones, ideas, sugerencias y comentarios
sobre Historia del Oculto o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También pueden escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, su plataforma de podcast favorita, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o pueden encontrarnos en redes sociales buscando La Butaca Introvertida en Facebook, Instagram y en Blue Sky. Si desean ayudar a impulsar este podcast, pueden dejarnos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales, calificándonos en su plataforma de podcast favorita también de manera positiva, o compartiéndolo con sus amistades en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida. Vuela un ave siguiendo su instinto y dibuja en el aire un débil laberinto. En la ciudad de las voces perdidas no existe la muerte ni existe la vida. Antes de perder esa esperanza ciega, deberá aparecer las flores de la tierra. Nadie pensó nunca en emprender la huida de aquella ciudad de las voces perdidas.